Continuamos entonces nuestra agenda. En representación del Ministerio de Educación Nacional, nos va a acompañar la subdirectora de aseguramiento, Alina Gómez. Alina, de verdad que muchísimas gracias por esa disposición de apoyo que siempre nos han brindado desde el Ministerio y muy en particular del área de aseguramiento de la calidad, donde muchos de los que estamos aquí presentes tenemos una muy cercana relación. Alina nos va a hablar sobre los temas relacionados con los retos de la educación superior. Alina, quedamos entonces en tus manos, ya proyecto tu presentación. Buenos días a todos. Pues un saludo muy especial de la cúpula del ministerio, la ministra, la viceministra, el director de calidad. Infortunadamente, por cuestiones de agenda, solo pude venir yo. Y bueno, acompañarlos y contarles en qué estamos trabajando desde el ministerio y cómo esto, pues, impacta, digamos, el trabajo que se hace en la subdirección de aseguramiento de calidad. Hablemos un poco de los retos de educación superior. Yo no sirvo para estar mucho sentada, marcar de pie un poquito. Entonces, vamos a ver. Hablemos de estos retos de educación superior. Lo primero que quiero contarles un poco del contexto de cómo el proyecto de educación superior y este cambio de educación superior se inserta en un contexto global. Vamos a hablar del Plan Nacional de Desarrollo. Por supuesto, más profundamente trataremos el tema de la reconceptualización del sistema de aseguramiento de la calidad en la tarde, por lo cual voy a darles algunas pistas, y el propósito de llevar la educación al territorio, a los territorios. Ya se reveló creo que no está en la presentación. Dale. Ahí sí. Nuestro contexto actual, estamos en un contexto de hiperconectividad que se manifiesta no solamente, digamos, por lo que pasa con las tecnologías de la información y la comunicación, sino porque, digamos, en el contexto de educación superior en general, sino porque también hoy todos somos sujetos hiperconectados. Ustedes están en Internet mientras yo estoy aquí hablando, pero aquí me están escuchando o tratando de hacer el esfuerzo de escucharme y seguir este discurso, está de arriba, no sé. Esos sujetos hiperconectados, pues obviamente están en ambos lados de la relación dialógica que se establece en el contexto de la educación de forma general. Un ambiente dinámico y con alta presencia de incertidumbre. Sabemos lo difícil que se ha vuelto hacer ejercicios de planeación en las universidades, en el ministerio, en el Estado, de forma general. Situaciones problemáticas que son cada vez más globales y complejas, como la pobreza, la inequidad, crisis ambientales, crimen organizado, los problemas de calidad de la salud. Y esos problemas complejos pues requieren otro tipo de aproximaciones y no pueden resolverse adecuadamente desde una sola disciplina científica tratando de resolver o enfrentar el problema, sino de manera integral, lo cual supone hoy más que nunca esa interdisciplinariedad de la que tanto hablamos a nivel universitario, pero que poco practicamos, ¿no?, en las aulas y en los diseños curriculares. ¿Qué está pasando en la educación superior? Bueno, la pandemia de la COVID-19 aceleró situaciones que se venían dando. Digitalización de la educación, la digitalización de los individuos, es decir, una digitalización dual. ¿Qué implicaciones tiene esto? Pues cambios de roles del tradicional rol del profesor. Hoy no es suficiente con haber preparado tu clase. Parece que uno tuviera que ser un Google ambulante, porque el estudiante te puede formular cualquier pregunta en cualquier momento. Y tienes que también estar dispuesto, digamos, a ceder el rol protagónico que normalmente se tenía como profe, conquistar al estudiante, ¿no? Antes teníamos un estudiante un poco más atento, hoy en día el estudiante está disperso, además por la hiperconectividad.
No creo que la solución tampoco sea poder recogerle los celulares, ese tipo de cosas. Cambios pedagógicos, estas metodologías blended, que por supuesto traen cambios. Si vamos a cambiar la metodología, uno diría, no, pues sigamos con el mismo contenido. Se tiene que pensar de otra forma el currículum. Nuevos y más profundos conocimientos y una interacción más fuerte con lo social. Tal vez hoy más que nunca este asunto de la responsabilidad social universitaria está a la orden del día. Yo hace unos años, cuando un amigo por allá le dio por hacer una tesis en este tema, hablábamos, yo decía, pero si ya la universidad es socialmente responsable, ¿por qué estás hablando de eso? O sea, ¿qué más responsabilidad, cierto, que la formación del talento humano de forma pertinente? Y no, cada vez hay más requerimientos desde lo social de lo que deben hacer en general las universidades. La transformación digital de la educación superior, entonces tenemos estos espacios de aprendizaje digitales que incluso se pueden manejar casi de forma autónoma por los estudiantes, una presencia, diría yo, de la inteligencia artificial, no solamente con el ChatGPT haciéndole los ensayos a nuestros estudiantes, sino también cómo se puede utilizar en beneficio de la administración de información, de la construcción de marcos teóricos y cómo esto puede impactar de forma positiva el aprendizaje y la investigación. Nuevas formas de evaluación. Esos estudiantes que tenemos hoy enfrente, dígame qué sentido tienen realmente ponerlos a construir un ensayo, ¿sí? Cuando nosotros no necesariamente, o sea, vamos a terminar perdiendo nuestro tiempo porque estamos calificando la inteligencia artificial, ¿no? Aún más importante, ¿qué va a cambiar? Y esto es algo que de repetirlo, yo soy javeriana, entonces, al ser javeriana, este asunto de la repetición ignaciana, cada vez que repito esto, vuelvo y reflexiono sobre el tema. Y en ese sentido, lo que va a cambiar y es más importante y para lo que tienen que prepararse todas las instituciones de educación superior son los modelos de negocio. Es decir, la forma en la cual se atiende la necesidad de mercado denominada educación superior, o si quieren educación terciaria, si quieren verlo más, de una forma más amplia. La dirección estratégica tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque hoy ya no tenemos competencia local. ¿Sí? Nuestro estudiante que está allá en la calle o está en su casa, ya no solamente tiene acceso a nuestras universidades colombianas o a nuestra oferta local de educación superior, sino que a través de Internet tiene múltiples oportunidades de aprendizaje que no solamente están dentro de lo formal, sino también en educación, digamos, más de certificaciones y este tipo de cosas. Las formas de generar valor. Entonces, ¿qué le estamos entregando a nuestro estudiante que sea diferente? Que no encuentre en YouTube, que no encuentre en esas plataformas. ¿Cuál es el valor agregado de este encuentro profesor-estudiante? ¿Qué es esa experiencia que le está entregando la institución de educación superior dentro de su proceso de formación? Yo creo que ahí hay muchas reflexiones que tenemos pendientes. Y por supuesto, la educación virtual nos plantea muchas cosas. Por ejemplo, una persona residente en Colombia puede ser estudiante de educación superior y nosotros en el ministerio no tenemos ni la menor idea. Y tal vez nunca nos enteremos que tiene educación superior, a menos que le dé por pasar por el trámite de convalidación. ¿Sí? De resto no nos vamos a enterar. Una persona residente en el extranjero puede ser estudiante en la iglesia colombiana y en vez no saberlo. Por supuesto, es la universidad que lo está recibiendo, sí. Pero nosotros en el ministerio es un número más, entonces no sabemos si es colombiano. Actualmente así no lo recogen los sistemas de información. Y bueno, pues tenemos toda esta oferta de educación que se puede volver créditos en algunas universidades, porque algunas de las plataformas son de las propias universidades tipo edX. La cobertura de la educación superior. Entonces, les doy este dato. En los países de la OCDE, el 75,1% de las personas en edad de estudiar reciben educación superior. En Colombia,
nosotros llegamos hasta el 53,94%, y estos son datos del 2021. Muy probable que en 2022 la tendencia de recuperación de la leve caída de 2019-2020 se haya mantenido y se haya recuperado un poco, pero estamos alrededor de eso. En últimas, apenas el 30% de los colombianos entre 25 y 34 años cuentan con educación superior, mientras que el promedio de los países de la OCDE es del 46%. O sea, estamos lejos si nos comparamos con ese club al que se nos dio por ir, ¿cierto?, que es la OCDE. Entonces, en ese contexto, aumentar la cobertura. Esto está entre las principales metas del Plan Nacional de Desarrollo. Yo creo que ha sido uno de los planes de desarrollo, nacionales de desarrollo más ambiciosos en términos de educación. Está apostándole porque de ese 53,94% de cobertura pasemos al 62% al final del cuatrenio. Esos son los famosos 500.000 cupos de los que se habla. Es sino recuperar algo de nuestro rezago en términos de cobertura de la educación superior frente a los países de la OCDE. Los propósitos del gobierno, los traigo aquí en palabras de Aurora Vergara, la señora ministra. Esto es en una entrevista que ella dio al país en España a propósito de la visita del presidente. Ella hacía parte de la comitiva. Y básicamente, esa revolución de educación superior se manifiesta en una apuesta por la infraestructura educativa conectada con la educación de calidad. Mire que siempre se habla de educación de calidad. A mí me gusta que Aurora, cada vez que se le pregunta por la educación superior en Colombia, dice: la educación superior en Colombia es una educación de calidad. Toda. ¿Sí? Hay un control ex ante, que es el que se hace dentro del ejercicio de registro calificado, y por supuesto hay un grado de madurez que alcanzan algunas instituciones y algunos programas que los lleva a acreditarse en alta calidad en el otro proceso que se maneja, que es justamente ese con el CNE. El centro de nuestra gestión es una educación de calidad y pertinencia. Esa es la visión que estamos planteando, y en esto de la pertinencia vale la pena explicarles que estamos haciendo ejercicios no solamente utilizando los resultados de los estudios que se hicieron para el Marco Nacional de Cualificaciones, que obviamente es incompleto, no está en todas las áreas. Sin embargo, se ha hecho un buen ejercicio, más un ejercicio que hizo el Ministerio de Salud respecto de cuál es el talento humano en salud que se está requiriendo para atender nuestro sistema de salud. Actualmente irreformado, independientemente de la forma organizacional que eso pueda tomar, se requiere el desarrollo del talento humano en salud. Planteaba en particular el Ministerio de Salud la preocupación frente a la formación en enfermería, que digamos no tenemos suficiente personal en Colombia, pero además las enfermeras colombianas son apetecidas por el mercado europeo, y entonces hay una exportación de nuestro talento humano ya con las dificultades propias que tenemos. Entonces ahí hay todo el interés en desarrollar programas en enfermería. Esa es la visión que estamos planteando, y una de las manifestaciones es una infraestructura educativa digna, de calidad, pertinente, para que accedan al sistema de educación superior en los territorios. Bueno, ahí pues habla de algo de los proyectos en los que se está trabajando, en el Tarra, en Acerma, en Soacha, en Chocó. Se está trabajando en ejercicios que garanticen el tránsito de los estudiantes desde la educación media hacia la educación superior. Aquí también algo más sobre, en palabras de nuestra viceministra, la educación superior como un derecho. Trabajamos por la educación como un derecho con metas claras, como los 500.000 nuevos cupos para estudiantes de pregrado. La ampliación de la cobertura implica necesariamente nuevos lugares de desarrollo de educación superior que va a estar en territorio, o sea, que esperamos que realmente se den los territorios, creación de nuevas instituciones, de nuevos programas, modificaciones de los programas existentes,
Y eso nos lleva entonces al tema que estamos tratando en esta cátedra, que es la reconceptualización del sistema de aseguramiento de la calidad. Se está dando en 3 dimensiones. Estamos haciendo cambios normativos, cambios organizacionales de los cuales les hablaré más adelante, y por supuesto también cambios tecnológicos, tratando de estabilizar la plataforma de nuevos assets, pero también pensando que tal vez no es la solución y que tenemos que evolucionar hacia otro tipo de solución tecnológica. Bueno, eso es todo. Yo tiendo a ser muy breve. Entonces, pues muchas gracias y seguramente hablaremos más adelante de la reconceptualización del sistema de aseguramiento de la calidad. Muchísimas gracias, Alina. Me estaban preguntando si podemos compartir esa presentación entre los participantes. Sin problema. Lo convertiremos a PDF para que no lo puedan editar y quede solamente con imagen. Pero creo que es importante tener esta posibilidad de compartir un material como las que nos acaba de presentar Alina en relación con el reto que tenemos desde el punto de vista del sector, solamente de las instituciones de educación superior, sino también desde la perspectiva de los estudiantes y desde la perspectiva de muchos de nosotros que estamos en docentes que generan la política pública en el sector. De verdad, entonces, Alina, muchísimas gracias. Como lo decía nuestra subdirectora, en horas de la tarde tendremos unas presentaciones adicionales en las que ella nos hará una serie de explicaciones con respecto a cómo se está respondiendo por parte del ministerio frente a esto. Y es la propuesta que se está realizando. Ahora bien, nuestro siguiente paso, un panel en el cual estaremos conversando